Hola amigos, me encuentro en la ciudad de Los Valdenses. Es interesante que esta ciudad sirvió de refugio y de protección para miles y miles de personas entre los años 50 al 300 después de Cristo, cuando fue perseguida la iglesia y especialmente los cristianos. De las cosas interesantes que me ha llamado la atención de estar aquí es que nuestro guía es descendiente de los valdenses directamente. Y él nos comentaba a nosotros curiosidades y detalles muy lindos de la historia. Por cierto, le comparto uno muy interesante. Lo que nosotros conocemos de los valdenses en el conflicto de los siglos fue porque Elena White bajó de Suiza hasta aquí, hasta los valdenses, para ella conocer su historia y escribir sobre esta historia. Así que conocemos nosotros de mano muy directa la información que encontramos en el libro que ella escribió llamado y muy conocido El conflicto de los siglos. Había un hombre aquí, ese hombre se llamaba Baldo, era un hombre muy rico, muy poderoso, y él, cuando iba a las misas que hacía la Iglesia Católica en ese momento, comenzó a darse cuenta que la Iglesia Católica manipulaba toda la información porque eran los únicos que tenían acceso a la palabra de Dios y ellos la compartían a las personas en el idioma latín. Y este hombre, teniendo recursos financieros, consiguió 3 traductores que tradujesen la palabra de Dios al lenguaje común del pueblo. Y allí, cuando fue traducida, él se encontró con una historia en la cual él se vio directamente reflejado en esa historia. ¿Cuál era la historia? La historia del joven rico y el encuentro con Jesús. Cuando Jesús le pregunta al hombre rico, ¿conoces de la ley? Cuando él dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él le dice, ¿conoces de la ley? Y dice que fue muy impresionante para él porque Jesús hizo lo que siempre hacía. Enviaba a las personas hacia la Biblia. ¿Cómo interpretas la Biblia? ¿Qué conoces de la Biblia? ¿Cómo te impactó la palabra de Dios a ti? Y como estaba enclaustrada la palabra de Dios por el cristianismo en ese momento y que no era accesible a la gente común, entonces esta historia le sorprendió porque Jesús le dijo, toma, vende lo que tiene y dáselo a los pobres. Él sintió que esta era una historia directamente para él, porque él era un hombre muy poderoso y él comenzó entonces a compartir sus riquezas con la comunidad y con la gente pobre y creó una revolución tan impresionante y él comenzó a predicar la palabra de Dios, pero aquí se lo impidieron porque él no era sacerdote, no era obispo, no era clérigo, no conocía nada de la palabra de Dios. Le dijeron, bueno, él preguntó, ¿qué debo hacer para yo poder compartir la palabra de Dios? Le dijeron, bueno, ve a hablar con el Papa y que él te dé la autorización. Él fue directamente, en ese momento era el Papa Alejandro III, y fue, habló con él, y aquel papa quedó tan impresionado con Baldo que, por cierto, este año, aquí 2024, están celebrando el 850 aniversario en conmemoración a él, aquí la comunidad de los valdenses, que lo hizo obispo. Y cuando él vino ya con el permiso de ser obispo y compartir la palabra de Dios, aquí no se lo permitieron. Lamentablemente, eso siempre pasa. Cuando uno quiere compartir mensajes de esperanza, siempre hay un obstáculo, siempre hay alguien que se pone en el medio para evitar que la gente conozca de la palabra del Señor. Pero este hombre se mantuvo y mientras él iba camino a pedir el permiso, iba predicando a las comunidades. Y cuando regresó de allá también, seguía predicando a las comunidades. Y aquí entonces no solamente se lo impidieron, sino que vino otro papa y lo excomulgó a él y a toda la comunidad, haciendo que los valdenses quedaran literalmente aquí sin salir a ningún lugar. Por lo tanto, cuando estaba la persecución, esta ciudad sirvió de refugio para mucha gente. Hoy, desde aquí de la ciudad de los valdenses, yo quiero invitarte a ti a que también tú sirvas de refugio para alguien que está siendo perseguido por su pasado, alguien que está siendo perseguido por sus malas decisiones, alguien que el enemigo le grita tan fuerte porque ha cometido tantos pecados, y que nosotros podamos convertirnos en la comunidad de los valdenses para dar protección a aquellos que están necesitados de Jesús, pero más que todo para hacer como hicieron aquí, que abrieron la palabra de Dios. Los valdenses finalmente es conocido, esta hermosa ciudad, como la ciudad del libro. Y allí usted puede ver en este hermoso cuadro que está aquí plasmado en el edificio principal de la casa de los valdenses, cómo la familia abría la palabra de Dios y encontraba en la palabra de Dios bendición. Por eso el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 105, todavía es relevante hoy. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera
a mi camino. Que la palabra de Dios hoy sea tu lámpara y que recuerdes que así como los valdenses encontraron obstáculos, nosotros podamos ser un centro de refugio para aquellos que necesitan encontrar luz, guía y el camino hacia la palabra que es Cristo Jesús.